meterme mucho a lo de SAP, ya lo mencionó Fanny, pero bueno, recordemos que los anticuerpos que se mencionó, creo que contra fosfolípidos y proteínas y que se asocian a complicaciones múltiples, son realmente complicaciones multisistémicas, donde las más evidentes, donde son más consistentes los datos clínicos, la evidencia es complicaciones obstétricas, trombóticas y vasculares, por supuesto. Sin embargo, el espectro ya veíamos que sistémico puede afectar pulmón, riñón, piel, otros parámetros hematológicos, alteraciones neurológicas. Entonces, el espectro de la enfermedad es muy amplio. Digamos que hasta este momento los criterios, estos criterios que se han asumido, obstétricos y trombóticos, pues son los que rigen en ese momento estos criterios. Veamos en el transcurso de la evolución si existe de alguna otra forma. Entonces, en realidad son una familia heterogénea de anticuerpos que venimos integrando. Seguramente a ustedes no les parece nuevo cuando se habla de la fotografía de Frida Kahlo aquí, puede ser una connotación histórica, cultural, artística, pictórica, psicológica, no sé, como ustedes lo quieran ver, tiene otra significancia en torno al síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Se plantea la idea, la fuerte hipótesis que Frida Kahlo sufrió de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Muchos parámetros existen. Por ahí alguien trató de investigar, una reumatóloga, el expediente original, por lo poco que yo he escuchado, podría haber tenido, no cabe la duda de que podría haber tenido, pero bueno, sigue siendo todavía una hipótesis, una fuerte hipótesis por los datos que vamos a ver más tardíamente a este respecto de la evolución. Y bueno, recordar que ella tuvo varios eventos trombóticos y fallece de una tromboembolia pulmonar, ¿no? Pero también recordar que tenía ella otras situaciones importantes, como era haber tenido un problema de columna y una inmovilización prolongada. Y per se ese es un factor de riesgo importante. Entonces quiere decir que seguramente él pudo haber tenido. Entonces, siempre cuando a manera de mnemotecnia, ¿qué pasó con Frida Kahlo? Tuvo pérdidas fetales, algunos atribuidas a cosas traumáticas, otras orgánicas o probablemente a un síndrome de anticuerpos más. Entonces ella cumpliría con un criterio obstétrico, tuvo trombosis, entonces cumpliría criterios trombóticos y bueno, pues la metodología del laboratorio es tal vez lo que estaría un poquito en duda para poder componer todo esto. Entonces hay que considerar que este síndrome produce una trombosis adquirida, ¿no? Entrándonos de lleno más significativamente al trastorno hematológico y hemostático. Se cree que en el tema de obstétrico produce lesiones endoteliales, produce trombosis placentarias y esto puede ser un punto importante por el cual pueden tener las pérdidas fetales, los óbitos, entre otros motivos en ese aspecto. Por eso ayer comentábamos en torno a ese tema, es dar o no en una paciente que ha tenido pérdidas fetales y que se ha documentado que tiene síndrome de antifosfolípidos, dar terapia antitrombótica. Bueno, al día de hoy no existe una evidencia contundente que dar a ese paciente que tiene dar terapia antitrombótica o por sea aspirina o darle heparinas, vaya a hacer que ese producto se logre. Sin embargo, se ha tocado en diversas formas que esto podría ser de beneficio sin la evidencia en ese aspecto. Entonces, algo que me gustaría identificar importantemente. Bueno, el anticoagulante lópico es un anticuerpo antifosfolípido detectado por método coagulométrico, ¿no? Surgió históricamente, es un método coagulométrico dependiente de fosfolípidos, ¿no? Como es un TTPA, por supuesto, voy a tenerlo alargado, incluso un TP, si yo tengo un poderoso anticoagulante lúpico, el TP también es dependiente de fosfolípidos,
Lo que pasa es que en la concentración de los fosfolípidos que tiene el TP es más alto que el tiempo de tromboplastina parcial. Tendría yo que hacer un TP sensible al anticoagulante lúpico o evidenciarlo haciendo diluciones del reactivo del TP, de la tromboplastina completa, para hacer el TP. Pues incluso hubo estudios donde se tendría que diluir el TP de 1 a 200 hasta 1 a 400 para ser sensible. Entonces, pero también por otro lado perdería toda la especificidad. Pero a lo que quiero llegar es que los tiempos de coagulación dependientes de fosfolípidos pueden ser susceptibles de ser afectado por el anticoagulante lúpico. Diferencia es el anticuerpo anticarbolipina, que se usa otra metodología que te permite ser, digamos, un poquito más específico en la identificación. Porque el método coagulométrico, perdón que sea enfático, es un método indirecto para determinar una alteración, en este caso, la identificación de anticuerpo que está interfiriendo con el proceso normal que yo identificaría. Entonces, en realidad, pues son un grupo de anticuerpos. Puedo tener, ustedes lo saben, anticoagulante lúpico positivo, con el único positivo ser anticoagulante lúpico, y creo que todos hemos tenido pacientes. Dice, nada más tiene anticoagulante y tiene anticarrilpina negativo o beta 2, o nada más tiene AK positivo y anticoagulante lúpico negativo, o tiene los tres, anticuerpos anticarrilpina, anticuerpos anticarrilpina, y tiene beta 2 glicoproteína. En realidad, el espectro es muy amplio. Cuando se tienen los tres, se le llama que es triple hit, y en teoría el cuadro es más intenso, más severo, el cuadro trombótico es más severo. Tan es así que ayer comentábamos que estos pacientes no se benefician con la terapia de los nuevos anticoagulantes orales, y rivaroxaban, epixaban, edoxaban o dabigatran. Los cumarínicos siguen siendo la piedra angular para este tipo de casos, porque aparentemente no han demostrado los anticoagulantes orales directos ser mejores que, o no, ni siquiera llegaron al punto de no ser inferiores. Fue muy superior los cumarínicos, perdón. Entonces, todavía tenemos que insistir. Y también no podemos dejar de lado que muchas veces estos pacientes también pueden tener otro espectro que puede estar implicados por la alteración de la autoinmunidad. Puedes tener, incluso los pacientes pueden tener anticuerpos antinucleares, anti-DNA. Y bueno, pues este es el manejo que nosotros a veces hacemos compartido entre el reumatólogo y el hematólogo, ¿no? A veces son de esos síndromes reumatológicos que están en una tierra intermedia, pero bueno, al final no hay punto de conflicto. Si un paciente puede ser beneficiado con el tratamiento de dos especialidades en aras de que esté mejor, pues creo que eso es mucho mejor. Entonces, a veces lo que nosotros hacemos, pues tenemos un paciente así con esas características, de todas maneras pido la valoración por el reuma, intentando ver si no sea un síndrome anticuerpos antifosfolípido primario o secundario. Autoinmune, como puede ser simplemente un lupus, que a veces se llega a asociar en eso. Entonces, los criterios se han ido definiendo conforme van pasando los diferentes foros en ese sentido. Ayer se mencionaron. Bueno, en el caso específico del anticoagulante lúpico, igualmente se insiste que tienen que haber 2 o más determinaciones con un lapso mayor de 12 semanas para tratar de que sea contundente el diagnóstico persistente, porque podemos también tener a veces la presencia de manera transitoria. Y no son excluyentes, es decir, si yo tengo anticoagulante lúpico, ya no le pido anticuerpos anticarrilipina, ya no. Cada quien tiene un nicho especial en la categoría de los diagnósticos. Anticoagulante lúpico, al menos a mí, desde el punto, no porque los demás todos son importantes, pero bueno, anticoagulante lúpico tal vez por el tema de la coagulación yo le doy mucha trascendencia. El tener el anticoagulante lúpico es la mayor expresión de que el anticuerpo sigue activo y que puede hacer un mayor riesgo trombótico. Es básicamente más mi sentir en este aspecto. Bueno, los criterios están definidos, y algo que comentábamos ayer, y al final una de las preguntas que comenté con Fanny.
La presencia de anticuerpos anticardiolipina puede presentarse en población sana, sí, claro. Y uno dice, pues los tiene, y a veces de manera fortuita como hallazgo, porque uno está haciendo todo un perfil de pruebas, salen positivos. ¿Qué valor le vamos a dar? No lo sabemos. A lo mejor esos pacientes pueden evolucionar tardíamente a un SAC o algún otro tipo de padecimiento. También hay pacientes que tienen anticoagulante lúpico, ¿no? Simplemente hay que repetirlos porque no sabemos si es transitorio a un proceso inflamatorio. Los procesos infecciosos pueden presentarlos. Los coronavirus simplemente, ahorita que estamos en esta etapa, esperamos que ya post, pueden hacer que haya la presencia de un síndrome de, bueno, no síndrome como tal, la presencia de anticuerpos anticardiolipina, la presencia de un anticoagulante lúpico. Entonces, lo más razonable es, independientemente de la valoración clínica, al paciente estarle haciendo un monitoreo y en otro momento poderle volver a hacer la determinación también en mujeres embarazadas sanas, me refiero sanas en el aspecto de que todos no tienen trombosis, también se pueden llegar a presentar. Entonces puede ser también por la producción de anticuerpos que puede llegarse a presentar en el embarazo. ¿Qué hay que hacer cuando lo llegamos a ver? A mí me ha tocado verlo, que llegan pacientes que me lo refieren porque solamente tienen la presencia de anticuerpos y no tienen ninguna otra manifestación hematológica, trombótica, obstétrica ni dermatológica después de la exploración. Dices, bueno, hay que hacerle la repetición de pruebas 3 meses y continuarlo, ¿no? Requiere una valoración. Hay pacientes que lo persisten y no tienen ninguna otra alteración. Entonces, por supuesto que esta presencia de los anticuerpos se incrementa con edad, con la asociación con otras enfermedades crónicas, pues pueden estar y siempre estar latentes que a procesos infecciosos pueden estar presentes. Entonces, es importante considerarlo que este espectro de anticuerpos se presentan en otras enfermedades, ¿no? Entonces, siempre, por lo tanto, tenemos que estar a la expectativa de qué otros trastornos pueden ser. Sean autoinmunes, que, bueno, pues estamos obligados a descartarlo y al menos en nuestro caso, y sería la sugerencia, cuando exista la duda, consultar con el especialista, el reumatólogo o el inmunólogo, más bien el reumatólogo, que nos pudiera ayudar a discernir que no existe otro padecimiento. Y procesos infecciosos, bueno, pues se sabe que pueden estar presentes y yo, independientemente de la presencia del virus de VIH, hepatitis o tuberculosis, otros trastornos, yo en este momento le daría particular atención en pacientes que hayan tenido COVID. Hay algunos reportes, pocos reportes, pero los hay, asociados a vacunación. La vacuna se ha asociado a un espectro de muchas cosas, ¿no? Independiente del PIPID, el BIT, trombosis, trombocitopenia, pues vacunación, anemias hemolíticas, pues vacunación, también la presencia de estos anticuerpos sin que necesariamente tengan la manifestación clínica. Entonces, los procesos infecciosos en general lo pueden llegar a presentar. Entonces, bueno, ya veíamos la presencia de todos estos anticuerpos, la prevalencia de anticoagulante lúpico. Por ejemplo, un paciente que tiene una trombosis arterial puede tener hasta 18% la probabilidad de tener un anticoagulante lúpico, 24% anticuerpos anticardiolipina. Ojo, sujeto joven que tiene una trombosis cerebral, primer posibilidad diagnóstica, un fosfolípido con la presencia tanto de anticoagulante lúpico como de cardiolipina. Entonces, trombosis nuevamente, y perdón, trombosis cerebrales, sean arteriales, porque puede tener un infarto, o trombosis venosas, los senos venosos, primera posibilidad de descartar antes de deficiencia de bla, 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 de trombofilia primaria, obligados a descartar que tenga un problema de este síndrome. Entonces, ojo en relación a eso, es importante como posibilidad diagnóstica en ese aspecto. Y bueno, el reumatólogo lo sabe perfectamente. Si tiene un paciente con lupus eritematoso, bueno, parte de sus criterios de abordaje y saber que solamente tiene un lupus eritematoso generalizado, tiene que saber si se está mezclando en ese momento con este grupo de anticuerpos que puede ser un anticoagulante lúpico y que puede tener una implicación en cuanto al manejo que pueda tener en ese aspecto. Entonces, esto es aislado, pues se considera que es un SAP primario. Si es secundario, bueno, pues
pueden haber un secundario a un lupus eritematoso en ese aspecto, ¿no? Entonces, asocia a otro defecto secundario a otro trastorno, ¿no? Entonces, nuevamente ser enfático que hay muchos trastornos que pueden, o más bien factores que pueden hacer que se presenten estos anticuerpos. Incluso el tratamiento con medicamentos, con opiacinas, anticonvulsivos, pueden hacer la presencia de tratamientos con antiarrítmicos también, la presencia de neoplasias, de vacunas, y bueno, pues las vacunas, no solamente las prepandemia, y ahora la vacuna de coronavirus, se dice que el 80% de la población en México cuando menos tiene una vacuna, entonces, ojo también en relación a eso, ¿no? O sea, no, digo, si me llega un paciente ahorita y a lo mejor la última vacuna fue hace 6 meses, bueno, no tendría en principio tanta implicación, pero siempre estar alerta que aparentemente se considera que en las primeras 4 a 6 semanas post vacunación pueden tener algún trastorno directamente relacionado con la vacunación. Y no necesariamente hablo de la vacuna de AstraZeneca, sino también con otras vacunas, particularmente también con la de Pfizer. Entonces, en este momento, en el tema de la época que vivimos, es muy importante esta apreciación, ¿no? Entonces, son inmunoglobulinas en general, una familia muy heterogénea, IgG y IgM, tienen particularmente afinidad con fosfolípidos de carga negativa y hexagonales, particularmente. Desde el punto de vista de la coagulación, retarda la coagulación in vitro por hacer que la superficie catalítica, particularmente sobre superficies celulares en general y en plaquetas y endotelio, sea inaccesible, ¿no? Y porque yo detecto el anticoagulante lúpico por un método coagulométrico, ¿no? Y uno dice, bueno, se alarga el TTPA, se comporta como si tuviera un anticoagulante, pero paradójicamente, los mecanismos que suceden in vivo bloquean los mecanismos de regulación antitrombótica y por lo tanto este paciente tiene una alta predisposición a presentar trastornos trombóticos. Entonces, pues sí, in vivo trombosis, pérdidas fetales. Hay pacientes, se me ha tocado ver pacientes con anticoagulante lúpico que tienen trastornos hemorrágicos complejos y desde el punto de vista laboratorio con un TTPA prolongado. Se sabe que particularmente los fosfolípidos aniónicos, fosfatilserina, inositol, ácido fosfatídico, son los que mayor importancia en este espectro, ¿no? Contra la membrana celular, que normalmente sabemos que tiene una capa lipídica, y se sabe que estos fosfolípidos de la membrana de las células se van a interferir y, bueno, pues al final esta membrana celular va a exponer por mecanismos y estos fosfolípidos aniónicos es a los que va dirigido en este aspecto. Entonces, el espectro es que puedo tener un paciente asintomático, puede tener un paciente con trombosis, SAF catastrófico, morbilidad obstétrica y otras alteraciones no necesariamente trombóticas que hemos estado mencionando. Entonces, al activarse una superficie, por ejemplo, la plaqueta, se exponen fosfolípidos aniónicos, ¿no? Y son estos sitios catalíticos donde funciona la actividad procoagulante de las plaquetas. Entonces, una vez que la plaqueta se activa es cuando expone estos sitios de fosfolípidos aniónicos y es con la que va dirigida particularmente entre los fosfolípidos. Uno preguntaría, bueno, ¿por qué un paciente tiene trombocitopenia? A la presencia de estos anticuerpos antifosfolípidos. Porque están dirigidos contra fosfolípidos. Ojo, que también pueden ir dirigidos contra glicoproteínas plaquetarias. Pero con la aclaración, recuerden que cuando vimos trombocitopenia inmune primaria, el mecanismo teopatogénico es diferente. Particularmente va dirigido contra glicoproteínas plaquetarias. En la trombocitopenia inmune primaria, a diferencia en este caso de anticuerpos de tipo que van dirigidos contra fosfolípidos, ya estamos viendo en esta diapositiva contra qué va dirigido, a diferencia de la TIP,
que fundamentalmente la glicoproteína a la cual van dirigidas, donde se han encontrado los mayores determinantes, son la glicoproteína alfa 2B beta 3, también llamada 2B3A, y que además, por otro lado, recordemos que es la glicoproteína más numerosa, que tiene cerca de 80,000 complejos sobre una plaqueta, y la de 1B95 habitualmente hay 20,000. Entonces, van dirigidos contra los dos. Entonces, el anticuerpo de TIP es diferente al anticuerpo que presenta el paciente que tiene un SAH. Por lo tanto, pues también el paciente con SAH puede tener trombocitopenia. Entonces, comentamos, pues también puede ser un espectro razonable por el cual el paciente puede tener trombocitopenia, ¿no? Pues puede ser porque fije el anticuerpo. Es IgG, habitualmente va a ir dirigido al sistema fagocítico no nuclear, al sistema fagocítico mononuclear, va a ser hacia anclajes o receptores FC tipo 2, de manera muy parecida como lo hace en el caso de la trombocitopenia inmune, o bien también puede hacer un efecto citotóxico directo a través de complemento también. Entonces pueden ser otra causa que motive eso. Entonces va dirigido contra estos componentes en los anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Sabe, si bien es cierto es esto, pero también se sabe que se requiere un cofactor. Este cofactor que se requiere para la interacción de los anticuerpos es la beta-2 glicoproteína. Bueno, una de las proteínas que puede ser necesario para llevar a cabo esta interacción y mayor funcionalidad de esta etiopatogenia de la enfermedad, ¿no? Entonces va dirigido contra fosfolípidos, pero requiere este puente con un cofactor. Y cuando está presente es más activo este síndrome. O beta 2, que está dentro de los criterios, pero bueno, pueden ser otro tipo de proteínas que pueden hacer esta función. En algún momento se determinaban anticuerpos antiprotrombina, porque sabía que también quiten el nombre beta 2 y pueden ponerle aquí. La protrombina es lo que también hacían estos puentes de unión, ¿no? Que hacía que estos anticuerpos eran los que estuvieran funcionando, ¿no? Entonces, que son necesarios la beta 2 para la función de células normales, ¿no? Pero puede ser la beta 2 glicoproteína, pero también puede ser la protrombina. Entonces, repito, pues lo que se ha estandarizado más es los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína. Sin embargo, en otros centros, y se hacía básicamente más como protocolos de investigación de los antiprotrombina. Yo los puedo todavía mandar a solicitar en algún momento, no sé si todavía los siguen manejando, los hacían en el Instituto Nacional de Cardiología, los hacían en el Instituto Nacional de Nutrición. Entonces, esto es importante, que eran anticuerpos anticofactor, antifosfolípido, ¿no? Entonces, que estos pudieran interaccionar. Entonces, este cofactor que se requiere para llevar a cabo importantemente esta función, pues interferiría con al formar un complejo, este complejo va a interferir con las superficies y con muchas de las funcionalidades que llevan las células, sea el endotelio, sea las plaquetas en ese sentido, ¿no? Entonces, pues aquí es importante cuando viene a tener la importancia la inmunoglobulina A, anti-beta 2 A, ¿no? Que no había sido incluido, y es importante también considerarlo dentro del consenso para la detección del anti-beta 2. Entonces, nuevamente aquí lo vemos, el cambio conformacional que hace la anti-beta 2 glicoproteína, ¿no? Y en este sentido, cómo se va a llevar a cabo el anclaje, la unión con anexinas, ¿no? Y con otro tipo de receptores, ¿no? Que puede hacer la modificación al interior, la expresión de factor tisular, tromboxano 2 y generar una superficie catalítica para todas las funciones, ¿no? Por lo tanto, pues en el caso de las plaquetas es muy importante la función que tiene porque van a interferir con muchas de las funciones. Aquí vemos contra qué se pueden estar uniendo, ¿no? Bueno, pues contra la beta 2, que lo hemos enfatizado, es el más importante que se une, pero también se puede unir a las XL4, ¿no? Factor 4 plaquetario,
también como está aquí señalado, contra P-selectina. Entonces se puede unir contra muchos factores que pueden interferir sobre la superficie. Entonces esto le da un espectro importante de alterar la superficie catalítica para funciones específicas de regulación, también de activación, por otro lado, activación de plaquetas, por supuesto, que se llega a producir, y también, por supuesto, pues en todo este marcaje, pues va a producir también trombocitopenia en estos pacientes, ¿no? Puede unirse a fosfolípidos de carga negativa, carbolipina, fosfatilserina, fosfatil o a neutros como es la fosfatiletanolamina. Ahora, aquí es lo interesante para mí en este aspecto. Se une a fosfolípidos de carga negativa y por lo tanto tiene el espectro de unirse a diversas proteínas. El número uno es la beta 2. Sabemos que el potencial que tiene y el marcador que tiene y bueno, se sabe que algunos incluso pueden ser más trombogénicos, pero se sabe que también se une a otras proteínas. Protrombina, yo podría mandar a hacer antiprotrombina, proteína C, proteína S, factor H, complemento, anexina, si no se une. Es decir, no es solamente específicamente contra la beta 2. Yo es la que determino desde el punto de vista del laboratorio. También se une contra otras proteínas de manera fisiológica o digamos de manera en citopatogenia, también otras proteínas. Incluso en algún momento se decía que si el paciente tenía la asociación de los anticuerpos anticolipina, pero además específicamente más que el antibeta 2 tenía antiprotrombina, se decía que era más trombogénico el tener anticuerpos antiprotrombina que antibeta 2. Bueno, el momento actual no como tal se ha documentado que sea un marcador para decir que si tiene la antiprotrombina más que la beta 2 sea un marcador más que el paciente va a tener mayor riesgo trombogénico en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? Que también se une contra fosfolípidos neutros, perdón, no de carga negativa, que es por mucho lo que más se une y que son, por otro lado, los que imperan en estos mecanismos. Bueno, también tenemos que se une la fosfatiletanolamina. Es importante, independientemente que se pueda unir a estas proteínas, al cinógeno de alto peso molecular, al factor 11, a la tricalicreína, se cree que esto, al unirse a esto, es el epifenómeno que llegamos a observar que en los pacientes con síndrome anticuerpos antifosfolípido llegan a tener el fenotipo de resistencia a la proteína C activada, porque se cree que este es uno de los mecanismos por los cuales el anticuerpo se une e interfiere con el factor 5 de la coagulación, que es un sitio sustrato para la proteína C, y que esto lo han asociado el tener anticuerpos neutros con la presencia, y ustedes lo saben que ha sido descrito, el tener la resistencia a la proteína C activada, el fenotipo se ha visto muy correlacionado con anticoagulante lúpico y trombosis, ¿no? Y esto lo reportaron hace 20 años los españoles, ¿no? Por eso de ahí surgió la modificación de la prueba que se hacían entonces. Negativo, es decir, cuando se le hacía la determinación del factor 5 Leiden era negativo, pero tenían la expresión fenotípica de la resistencia no asociada a un defecto del factor 5 de manera congénita, no esta mutación 506, sino el efecto del anticoagulante lúpico. Entonces, además de la presencia del anticoagulante lúpico, yo podría determinar la resistencia a la proteína C en estos pacientes. Simplemente para saber RPA, fenotipo RPCA positivo, más riesgo de trombosis, ¿no? Pero genotipo negativo. Y saber que este fenómeno es condicionado por la presencia de estos anticuerpos, ¿no? Entonces, lo que están haciendo normalmente estos anticuerpos, y aquí faltaría nada más incluir el cofactor, interfieren con las superficies enzimáticas catalíticas importantes, por ejemplo, en este caso con el complejo factor 8, factor 9, que es el complejo 10-ASA, entonces esto va a interferir con un complejo, va a interferir con otro complejo, entonces interfieren con estos complejos enzimáticos, estos
fosfolípidos y aquí veríamos al cofactor. Entonces, interfieren y eso da la pauta por lo cual, desde el punto de vista coagulométrico, se interfieren los tiempos de coagulación dependientes de fosfolípidos. Totalmente en el modelo celular, pues está alterado. Requerimos, en primer lugar, hartos fosfolípidos. ¿Quién pone fosfolípidos? Bueno, por supuesto que la célula endotelial, por supuesto que las plaquetas son importantes, como esta superficie, y interfieren con estas superficies de unión, porque aquí hay fosfolípidos hexagonales, digamos que ese es el epifenómeno por el cual vamos a tener los tiempos. Pero en el fondo, ¿qué otra cosa está sucediendo? Ay, perdón. ¿Qué otra cosa está sucediendo? De fosfolípidos se está expresando factor tisular por un lado, pero por otro lado, no solamente interfiere, sino está activando plaquetas y las plaquetas está haciendo que en este síndrome haya una hiperactivación de plaquetas. Por otro lado, con mayor activación de la superficie catalítica y también por otro lado la liberación de agonistas plaquetarios como puede ser tromboxano A2, ADP, entre otros factores que siguen activando los procesos de la hemostasia. Entonces, en este aspecto. Entonces, bueno, y también interfieren con la producción de una prostaciclina, que recordemos que es un poderoso antagonista de la función del tromboxano 2, el tromboxano en la plaqueta, PGI2 en la célula endotelial, por otro lado, y puede producir trombocitopenia, eso ya lo sabemos, disminución por la afectación que llega a producir al endotelio, disminución del activador tisular del plasminógeno, que es un inicio de los mecanismos fibrinolíticos y que va a llevar a cabo todo este aspecto de función. Los mecanismos de regulación del sistema de proteínas C y S sobre la superficie. Recuerden que la trombomodulina se expresa en la activación y la trombina lleva a cabo este efecto, además de tener el receptor de la proteína C, también como al ser sobre la superficie se ve dañado, disminución de antitrombina, inhibición de precalicreína, lo que les comenté hace un momento, efecto sobre el factor 5 cuando se une a un fosfolípido neutro como es la fosfatiletanolamina y produce el efecto de RPCA, el fenotipo RPCA, la expresión nada más. Por lo tanto, pues genera un disturbio sobre el sistema global de regulación, tanto hemostasia primaria, secundaria, fibrinolisis, y bueno, pues si yo le midiera la generación de trombina en estos pacientes, pues va a estar incremento por todas estas modificaciones. Todo el proceso normal de la hemostasia se va a ver interferido, no solamente en el proceso de coagulación, donde evidentemente yo identifico este anticoagulante lúpico es por un método coagulométrico, sin embargo, en el espectro de alteración fisiológica se deteriora la regulación entre plaquetas con endotelio, por supuesto por el efecto directo, más la interferencia que hay con algunos reguladores, como el caso de la proteína C, proteína S, la afectación sobre anexina, la mayor expresión de factor tisular, por otro lado, ¿no? Hacer que pues se fomente estos mecanismos importantes, ¿no? Y bueno, aquí vemos algunas de las funciones que son amplísimas, ¿no? También ya Fanny los había mencionado, de los efectos que producen, por lo cual el paciente tiene trombosis, porque si bien es cierto, paradójicamente, perdón, en el laboratorio el TTP está largo, pero bueno, etiopatogénicamente, lo que sucede biológicamente en un individuo que está afectado así, pues todo es una serie de modificaciones que en su conjunto producen un efecto procoagulante. Ahora, a pesar de eso pueden haber inhibición del factor, activación de factor 9, factor 10, inhibición de la activación de protrombina, trombina, pero por mucho si lo ven, los mecanismos que fomentan más son los mecanismos trombogénicos. Por eso la mayor parte de los pacientes que tienen un anticoagulante lúpico, un anticuerpos anticarlipina, tienen más tendencia trombótica que hemorrágica. Me ha tocado ver un solo paciente
que tenía un componente hemorrágico detectado directamente por la presencia de un anticoagulante lúpico. Es a lo que yo les comentaba. Este es uno de los artículos que seguramente clásico de Roger Dalbach, yo creo que en los 90s, donde él explicaba en esta diapositiva cómo se llevaba a cabo el efecto de la resistencia a la proteína C, porque pues había una modificación del factor 5, ¿no? El factor 5 Leiden sufría una modificación y por lo tanto la proteína C normalmente no podría, la proteína C una vez que se activa, no podría ser activado, ¿no? Y esa proteína C activada no podía degradar el factor 5. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos? En el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, como existe una alteración sobre el factor 5 en fosfolípidos neutros, ¿no? Es lo que produce. Existe el fenómeno de que la proteína C y S son resistentes a la acción sobre la proteína del factor 5 y por lo tanto va a haber poco factor 5 inactivo. Y este proceso de activación de la coagulación persiste. Es uno de los fenómenos, les repito, que fue descrito un poco de años después de la descripción original que hizo el doctor Roger Dalbach, ¿no? Entonces, enfatizamos que se interfieren con las superficies catalíticas de los procesos de activación de la coagulación. Y bueno, pues al interferirse estos fenómenos, pues van a producir en el fenómeno cuando le hagan las pruebas, toda la alteración en estas pruebas, ¿no? Entonces, con esto y se interfiere con la superficie de la activación de los factores de la coagulación. Sin embargo, a pesar de que esos anticuerpos antifosfolípidos actúen sobre las plaquetas, a través de estos fosfolípidos aniónicos, también van a hacer una activación sobre las plaquetas. También las plaquetas tienen receptores FC y también interfieren en relación a eso. Y sobre el endotelio va a ser un estímulo sobre el endotelio para que haya una mayor expresión del factor tisular, como lo han venido refiriendo, ¿no? Entonces se expresa factor tisular, hay activación de plaquetas y bueno, pues como ven en esta imagen se interfiere también con la expresión de la anexina y pues en su conjunto va a producir los fenómenos trombóticos, ¿no? ¿Contra qué antígenos están descritos? Bueno, el número 1 es la beta 2. La que determinamos en el laboratorio es la que está estandarizada y la que viene en los criterios. Investigación, yo quiero meterme al síndrome que está pasando aquí. Bueno, se sabe que hay otros proteínas o, como dicen aquí, blancos antigénicos, como puede ser la trombina, proteína C, proteína S, plasminógeno, un montón de proteínas pueden ser cofactores. La que hemos determinado es la beta 2, importantísima, pero no es la única. Por eso el espectro es muy amplio y hay casos muy severos, síndromes catastróficos, ¿no? Y hay otros que no son, por otro lado, tan severos, son más cuadros obstétricos, por ejemplo, ¿no? No son, bueno, pues no por minimizar, pero son más peligrosos porque llevan incluso a la muerte al paciente. Entonces, bueno, pues estos factores junto con su factor, estos anticuerpos, perdón, con su factor o factor, van a estar interfiriendo con estas superficies, ¿no? Un antilúpico especialmente, si ustedes lo ven, bueno, fue descrito incluso décadas antes de la detección del síndrome anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? No se sabía, por supuesto, en su momento que era un anticuerpo antifosfolípido. Simplemente se describía que había pacientes que tenían alargamiento de la coagulación, ¿no? En pacientes con lupus, digamos que fue la primera relación. Oye, fíjate que casi veo muchos pacientes con lupus que tienen trastornos de la coagulación. Después empezaron a identificar que tenían TTPA prolongado con BDRL positivo o falso positivo, ¿no? Estos pacientes tenían un efecto, el TTPA se comportaba como si tuviera terapia con heparina. Entonces decían, oye, parece como si el paciente, los tiempos de mi paciente con lupus, coagulante con BRL positivo. En los 70s, Feinstein y Rapaport de alargar el TTPA, le determinan, le ponen el término
anticoagulante por lo que estamos comentando, y lúpico porque fundamentalmente los primeros casos donde se observaban eran pacientes con lupus eritematoso. Actualmente sabemos que ni es anticoagulante y que no está restringido a los pacientes con lupus. Más bien yo diría un porcentaje pequeño, un 20-30% de los pacientes con lupus pueden tener con lupus eritematoso. Y uno diría, bueno, pues entonces hay que cambiarle el término, hay que llamarle anticuerpo endógeno que inhibe coagulación. Hubo en algún momento alguien decía que habría que llamarse. Bueno, para fines prácticos y de semántica, al día de hoy se le sigue llamando lupus anticoagulante o anticoagulante lúpico, AL o LA. Entonces, bueno, ya se quedó el término, simplemente identificar cómo surgió la terminología. No se conocían muchas cosas como eran antaño, pero creo que todos acertaban que había el trastorno en la coagulación, se presentaba en pacientes fundamentalmente con lupus, y en esos años, un poco después de Feinstein, el doctor Bowie asocia la presencia de este anticoagulante lúpico y trombosis. Entonces, bueno, estos informes fueron importantes porque ya se le iba dando forma a todo este trastorno, ¿no? Los años 70, 72, 73, 74, pues Feinstein, Bowie, Lechner, bueno, pues ya vean que anticoagulante lúpico AL y se asociaba a trombosis. Y ya después decía, no, el que tiene anticoagulante lúpico es igual a trombosis, ¿no? Fue un poco más allá. Tampoco es tan cierto porque sabemos pacientes que tienen anticoagulante lúpico y no todos tienen trombosis. Pero bueno, creo que había cierta lógica en su pensar, ¿no? Decir, bueno, ojo porque estos pacientes que el lupus y trombosis y todos tienen anticoagulante lúpico, pero todo rondaba cerca de estas enfermedades autoinmunes como el anticoagulante lúpico. Bueno, este conocimiento dio la pauta para saber que más tarde que era un anticuerpo inhibitorio adquirido dirigido contra fosfolípidos, que se detecta por un método coagulométrico, más no un método inmunológico. Esto cambia totalmente porque históricamente fue como se detectó. Así de sencillo. Se detectó y nuevamente enfatizó en el laboratorio. Oye, fíjate que pues, este paciente con lupus tiene tiempos de coagulación prolongados. Entonces, bueno, entonces la historia, la descripción y por qué se estudió desde el punto de vista coagulométrico, pues porque así fue como se detectó originalmente, ¿no? Varios sinónimos, en realidad hay que definir. Si yo digo que es un anticuerpo antifosfolípido, estoy en lo correcto. Sin embargo, habría que decir es un anticuerpo antifosfolípido detectado por un método coagulométrico, más no un método inmunológico, porque estaría hablando de otro tipo de metodología, ¿no? El anticoagulante lúpico son un grupo de inmunoglobulinas que están dirigidos fundamentalmente contra factores de la coagulación que interfieren con superficies catalíticas, afectan factores del sistema de regulación, fosfolípidos plaquetarios, endoteliales, y que pues, van a alargar TTPA, fundamentalmente tiempos de coagulación, perdón, fundamentalmente TTPA. Y fundamentalmente en la mayor parte de los casos tienen un componente que se asocia a fenómenos trombóticos. Bueno, aquí no aparecían las flechas, pero bueno, se sabe que de acuerdo al modelo de la cascada, ¿no? Que fue detectado el término anticoagulante lúpico 72, 73, 74, bueno, pues el TTPA está prolongado. ¿Y por qué el TP no? Recordemos que el TTPA valora B intrínseca. Porque no tiene tanto con que uno es bien intrínseca, sino es con el reactivo. Porque el reactivo que yo utilizo para el TP es una tromboplastina completa, ¿no? Que tiene fosfolípidos, tiene proteínas, y en el caso del reactivo que se utiliza para hacer el TTPA, se utiliza una tromboplastina parcial, ¿no? Entonces, básicamente son fosfolípidos, se le agrega un activador, y esto dio la pauta desde los orígenes, no fue diseñado desde que lo descubrieron en el 52, 54, Bringhaus, bueno, lo descubrieron. Diseñaron la metodología Bringhaus, Lander y Wagner,
pues usaron simplemente diluciones de la tromboplastina que se utilizaba y bueno, pues al final quedó como una tromboplastina parcial. Pero a la postre se vio que para la detección del anticoagulante lúpico el tiempo más sensible fue el TTPA, pero fundamentalmente es con base al reactivo. Y de acuerdo al modelo celular, ¿qué haría en este proceso normal de la población este anticoagulante lúpico, este anticuerpo que se detecta por método coagulométrico? Pues está interfiriendo todas estas superficies, donde interfieren células, ¿no? Ahora, en el endotelial, pues va a ser mayor expresión del factor tisular, interfiere con los mecanismos de regulación de proteína C, proteína S, y bueno, pues vamos a tener un efecto paradójico, porque en el laboratorio vamos a tener un TTPA prolongado, pero un paciente que tiene trombosis, ¿no? Por los mecanismos implícitos de esta activación. Y esto va a hacer que este equilibrio normal que existe de regulación, ¿no?, entre marcadores procoagulantes para la formación del coágulo y los tenemos a los otros que son reguladores, pueden verse interferidos en esta función, ¿no?, con los inhibidores también. Equilibrio, y el paciente pues tiene un espectro muy amplio de manifestaciones clínicas, ¿no? Y nuevamente recordemos que si el espectro es muy amplio, dos criterios clínicos se están considerando para SAF: trombosis, conocer que pues decíamos, y ya creo que hemos insistido mucho en el tema de tener otros trastornos autoinmunes, como puede ser trombocitopenia inmune, como puede ser una anemia hemolítica autoinmune, o pues a veces se llega a observar otros trastornos de la coagulación que pueden tener alguna forma de correlación, pueden tener epilepsia, pueden tener mielitis transversa, pueden tener úlceras piernas, pueden tener lívidos reticulares, ya habíamos enfatizado la alteración renal, la alteración adrenal, entonces pues si ustedes ven, es un síndrome que puede llegar a producir estragos sistémicos de manera importante a este respecto, ¿no? El espectro es muy, muy amplio. Si el paciente tiene trombosis, no nos quedemos que solamente tiene trombosis, hay que estudiarle otros parámetros que pueden llegar a tener este paciente, ¿no? Identificarlo que desde hace años, incluso antes de esto, en el seminar Cinemostasis y Trombosis hubo por ahí un artículo que se publicó como en los 2014, donde se enfatizaba la importancia de que pacientes jóvenes que tuvieran trombosis, primera posibilidad diagnóstica, identificar que tuviera un anticoagulante lúpico o un síndrome anticuerpos antifosfolípico, ¿no? Entonces, bueno, ya no voy a enfatizar en los criterios que se ha estado enfatizando, los parámetros clínicos que se han visto asociados a los pacientes: Fisher-Evans, mielitis, lívido, corea, hipertensión pulmonar, alteraciones en válvulas cardíacas, migraña, entre otros parámetros, ¿sí? La presencia de estos datos clínicos, la presencia sobre los mecanismos que producen fenómenos trombóticos, ¿no? Las úlceras. Han marcado ver pacientes con síndromes anticuerpos antifosfolípicos y trombosis venosas que producen úlceras, pero fíjense que tiene una característica, al menos yo personalmente me he percatado, que estas úlceras, yo he visto muchos pacientes que tienen trombosis, adultos, y hacen úlceras posttrombóticas, ¿no? Por el problema de inflamación, de celulitis, de flegmasia, etc., ¿no? Pero tienen una característica, si bien duelen, estoy de acuerdo que duele, pues al final es una úlcera, pero el dolor que tienen los pacientes con SAF es muy intenso. Son las heridas, ¿no? Y que al menos a mí me ha funcionado, ¿no? Y simplemente es una experiencia anecdótica, por mucho no quiero decir que yo lo tenga publicado en observaciones. Yo les doy, cuando el paciente con SAF está anticoagulado, independientemente que lo mando a vascular periférico para el manejo de las úlceras, les doy un poquito de dosis bajas de esteroides. Sé del dolor y sé de la úlcera. Simplemente son muy pocos casos que yo he visto, sobre todo para mejorar esto. La presencia de trombosis, tanto en la arteria central de la retina, trombosis venosa también, como puede ser un criterio, la presencia de
lívidos reticulares. Y bueno, nuevamente recordando este tema importante para que no se les olvide, ¿no? Siempre hacer la relación, bueno, ¿qué parámetros clínicos tiene un paciente clínicamente? Bueno, recordemos nada más como parte anecdótica, pues Frida Kahlo. Sospechan de que tuvo un síndrome anticuerpos antifosfolípidos, pérdidas fetales, tuvo varios fenómenos trombóticos. De hecho, ella murió de una tromboembolia pulmonar después de estar varios días en cama. De hecho, no se podía ya ni levantar. Entonces, bueno, se sumaron una serie de factores, incluso por otro lado de riesgo, para sospechar por qué esta paciente, que en este caso la paciente era Frida, pudo haber tenido un fenómeno trombótico. Bueno, ¿no? TTPA valora vía intrínseca, el TP vía común y TT, pues fibrinógeno en cantidad y calidad. Bueno, yo voy a tener en el paciente con anticoagulante lúpico, el más sensible es el TTPA. Voy a tener TTPA prolongado. ¿Que puedo tener un TP prolongado? Sí, pero es menos sensible. Aclaro, es menos sensible. Puedo tener un TP y un TT normal, ¿no? Esa es una característica. Triplet, que son los criterios de triplet y que originalmente fue uno de los primeros que trabajó en la estandarización del anticoagulante lúpico, establecieron los criterios básicos que ahorita se nos hacen básicos, pero pues en su momento se trataba de ir estandarizando en el mundo. Tener un TTPA prolongado y un TTPA que no corrigiera con plasma normal, porque te implicaba que hay un anticuerpo que está bloqueando el efecto de factores que te lo pusieras. Entonces, esta es la primera característica importante en relación a eso. Y otra característica es que no existiera la inhibición específica contra algún factor de la coagulación. Por ejemplo, en el caso de una hemofilia adquirida, en el cual pudiera tener una deficiencia de factor 8, bueno, pues aquí sería un anticuerpo que está específico en relación a eso. Eran los criterios de triplet que se consideraba para anticoagulante lúpico. Uno de los criterios era tiempos de coagulación dependientes de fosfolípidos, ¿no? Punto número 1. 2, que no hubiera corrección por otro lado en ese aspecto, ¿no? Y fosfolípidos que podía utilizar TTPA, TP diluido, y bueno, surgió también que se utilizara el tiempo de veneno de Russell, que se consideró que al activar directamente al factor 10 pudiera ser más específico. Y la prueba de Exner, que el doctor Exner desarrolló, es una prueba poniendo a incubar un tiempo de tromboplastina por 120 segundos comparado con un testigo, y aparentemente esto daría más sensibilidad al TTPA. En realidad, bueno, era el método, todos eran, si ustedes le ven, todos eran variaciones del mismo tiempo. Prolongación de tiempos de coagulación dependientes de fosfolípidos, ¿no? Claro, Exner decía, pues hay que incubar la muestra 120 segundos a 37 grados, testigo, y evidenciarla, darle las propiedades para que ese anticuerpo, que es sensible a temperatura, pues fuera más eficiente. Sí, por supuesto puede serlo, ¿no? Y el punto número 2 clave es que la evidencia de la presencia de un inhibidor que no corrija con plasma. Y la tercer punto importante que ya se vino a determinar es hacer una corrección. ¿Con qué? Agregando a esta muestra una prueba de neutralización que se fundamenta en agregar fosfolípidos específicos. Hay quien usa como prueba confirmatoria fosfolípidos aniónicos, fosfolípidos hexagonales. Entonces, ¿qué pasaría si yo le pongo estos fosfolípidos a la prueba? Los anticuerpos se van a ir contra los fosfolípidos, van a dejarme libre los superficies catalíticas, entonces se va a llevar a cabo el proceso de activación de la coagulación. Con base a eso, se consideró la prueba confirmatoria para saber que existía un anticoagulante lúpico. Y las otras, bueno, pues que no existiera evidencia contra algún factor específico.
Tenemos criterios para hacer más eficiente en eso. Recordemos que nosotros para hacer los tiempos de coagulación utilizamos plasma pobre en plaquetas, con la idea de, por supuesto, que las plaquetas que son ricas en fosfolípidos no interfirieran, ¿no? Se sugería, por lo tanto, que a estas muestras se hiciera una ultracentrifugación o una doble centrifugación con la idea de quitar las plaquetas. Incluso surgió la idea de utilizar filtros para plaquetas, es decir, para que prácticamente ese tiempo de tromboplastina que yo use el plasma esté totalmente libre de plaquetas. Bueno, el uso de filtros que en algún momento se puso vigente quedó en desuso porque se sabe que también atrapa otras proteínas, como el caso del factor de von Willebrand, y que pues te puede interferir los resultados. Entonces, prácticamente usar. Entonces, la idea es que se haga una doble centrifugación, ¿no? Y emplear dos o más pruebas de escrutinio. Puede ser TTPA, TP diluido, TTPA, pero en realidad, con que, nuevamente repito, los criterios es que tengas una prueba dependiente de fosfolípidos positivo, y idealmente tener, y que se ha hecho más específico, y la que se vende comercialmente es que tenga el tiempo de veneno de Russell, una prueba positiva, y después que tengas no corrección a la mezcla de plasma y que tengas, como repetía, la prueba confirmatoria con fosfolípidos. Debe seguir considerándose porque es la prueba que es más accesible, ¿no? Si bien es cierto, incluso las compañías comerciales te venden reactivos de TTPA, ricas en caulín, incluso que esas son sensibles al anticoagulante lúpico. Bueno, en general sí es cierto, cuando utilizas caulín es más sensible, cuando utilizas un activador, por ejemplo, que tiene ácido lágico, es menos sensible. Son variaciones, por supuesto, ¿no?, que te pueden ayudar cuando tienes la sospecha que se trata de un anticoagulante lúpico. Y, algunos llegaron a hacer la dilución de la tromboplastina para el TTP, hacer un TTPA diluido que le llamamos, mayor sensibilidad, o sea, diluirlo hasta 200 veces para hacerlo más sensible, ¿no? Son estrategias que se vinieron a hacer por el problema de la diferencia de TTPA, ¿no? Entonces, era caulín y probarlo a 37 grados, que es la prueba de Exner, 5 a 37 grados comparado con el testigo, y si era más de 120 segundos, pues tú lo decías que era una prueba, y así lo catalogó el doctor Exner como positiva. Y otros que se llegaron a hacer, que ya les repito, simplemente estamos en esa evolución histórica, que si tú querías, que tú tienes dudas, dices, pero el TTPA no me da muchas pautas y no tengo veneno de Russell, por ejemplo, ¿no? Pues decían, diluye el TTPA, ¿no? Y la ventaja de esto es que pues puedes hacer que no necesariamente sea anticoagulante lúpico, ¿no? Pero son de los parámetros que fueron surgiendo, ¿no? Y el índice de Rosner para ver la corrección de que cuando le pones el plasma, no, evidentemente no existe la corrección, ¿no? Entonces ya sabes cuáles son las pruebas más específicas. Bueno, pues si tú tienes la sospecha y tienes un TTPA prolongado o no está prolongado, pero tienes la sospecha, le dice al laboratorio, y tiene un paciente con trombosis o pérdidas fetales, yo pienso que es un anticoagulante. Entonces, bueno, pues le pides el tiempo de veneno de Russell, las pruebas de neutralización con fosfolípidos para realmente saber si es positivo, que le haga la prueba de neutralización, que no tengo fosfolípidos hexagonales, que no tengo los fosfolípidos aniónicos. Bueno, pues se ha sugerido que hagas una prueba casera donde tú hagas un pool de plasma rico en plaquetas, rico en fosfolípidos, ¿no? La mezcla, pues se te va a corregir los tiempos, ¿no? Esa es, digamos, una forma que podrías hacer. La prueba de Carin, la prueba de Textarin, que también se pueden usar, ¿no? Entonces, por lo tanto, anticoagulante lúpico al día de hoy está dentro de los criterios. Sigue siendo todavía un reto permanente,
porque, como decíamos, hay mucha variación entre los laboratorios, entre las metodologías que se emplean para la detección, entre los reactivos que se emplean, pero razonablemente podríamos decir que existen estos criterios específicos y otras pruebas que debemos de considerar, ¿no? Porque nos fuimos mucho al criterio anticoagulante lúpico. Bueno, dímeros de, por ejemplo, yo le solicitaría, si tengo la sospecha de esto, del otro, pues dímeros de, le haría, oye, química en el laboratorio, hazme la resistencia a la proteína C, porque fíjate que pues, me ha tenido trombosis, tuve una trombosis cerebral y quiero ver si además no está haciendo este epifenómeno de RPCA, proteína C, proteína S, antitrombina, otros marcadores que pueden ser de utilidad, ¿no? Entonces, el anticoagulante lúpico produce TTPA prolongado porque se interfiere en las superficies catalíticas dependientes de fosfolípidos, ¿no? Entonces, y el tiempo de veneno de Russell, como directamente actúa sobre el factor 10, se vuelve una prueba más específica y por lo tanto me va a dar positivo. Cuando yo le agrego fosfolípidos aniónicos, pues ¿qué hace el anticuerpo? Se contra estos fosfolípidos, se opsonizan, se va contra estos y me deja libre las superficies. Y por lo tanto, los tiempos corrigen. Con base a esto es la evidencia de que dice, ah, bueno, sí, tiene la evidencia de que corrigió, entonces sí es un síndrome anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Entonces, hay diversos criterios y yo lo que quiero ya para concluir, cuando el paciente tiene trombosis, de muchos criterios hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el caso de Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Origen alemán, dices, bueno, ¿qué genes pueden estar interfiriendo? Bueno, pues habría que hacerlo. ¿A qué edad empezó su primera trombosis? Si tiene historia familiar previa a trombosis, ahí lo desconozco. Si tiene carga genética y movilidad prolongada, fíjese que sí, sí tiene. Cirugías, sí, sí tiene. Procesos inflamatorios parece que probablemente tiene. Empleo de hormonales no lo sé. Embarazos sí y pérdidas. Entonces tenía varias comorbilidades. Pudo haber sido SAC, probablemente, ¿no? Entonces es muy importante para todos enfatizar en la historia clínica, porque esto nos va a dar la pauta para definir cómo voy a interpretar los resultados, ¿sí? Entonces, yo establezco, pues, qué parámetros clínicos tiene toda esta red venosa, tiene líquidos reticulares, ha tenido trombosis, tiene trombosis cerebral, en vena cava, subclavia, etc., determinarlo, hacer la revisión, si ha tenido historia previa de trombosis. En el caso de las mujeres específicamente, muchos han tenido trombosis, pero lo atribuyen, se demantizó la pierna, simplemente se me hinchó, me dolió y se me quitó, pero pues a lo mejor tuvo un evento trombótico. Y muchos de estos pacientes, como les decían, hacen estas úlceras postrombóticas bien dolorosas, de bordes muy irregulares, muy activas, por supuesto, en el caso del SAF, ¿no? Y lo que utilizamos son los criterios clínicos de Wells para saber qué probabilidad tiene de trombosis, ¿no? Si tiene dolor, se ha tenido inmovilización y con base a puntos, yo digo, tiene una alta probabilidad de trombosis, no una probabilidad intermedia o no tiene probabilidad. Y con base a eso, pues yo le voy dando un valor, ¿no? Igualmente para el caso de la sospecha de embolia pulmonar, ¿no? Tiene signos de trombosis, cómo está su frecuencia cardíaca, si tiene esputo hemoptoico, si tiene cáncer. Entonces, con base a eso es el parámetro clínico. Ahora, yo les preguntaría, ¿qué pruebas de laboratorio solicitamos? Pues igualmente con las pruebas básicas. ¿Qué le haría? Pues yo le haría primero una biometría hemática, ¿no? ¿Qué va a aportar? Pues no lo sé. Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Pero ¿y si tiene eritrocitosis? La hiperviscosidad, porque el paciente tiene una policitemia rubravera o otras causas de policitemia. Y si el paciente tiene, me voy en otros escenarios, resulta que fíjate que el laboratorio me está informando que tiene la presencia de... Entonces, no, que me está informando la presencia de células en blanco de tiro. Bueno, las talasemias también pueden producir trombosis, ¿no? Hablo de otros escenarios, ¿no?
o que el paciente tiene células en forma de oso de banana, ¿no? Entonces, bueno, tiene una drepanocitosis y también producen trombosis, ¿no? O plaquetas, ¿cómo están las plaquetas? Ah, no, pues que tiene 1 millón de plaquetas, que tiene una trombocitemia. También puede ser una de las causas de trombosis, ¿no? Fíjate que tiene agregados de plaquetas. Ah, bueno, una de las causas de trombocitopenia, pseudotrombocitopenia, además del EDTA, es esa pseudotrombocitopenia, pero porque tiene agregados, porque hay una heterogeneidad de plaquetas. Entonces, ojo, la biometría hemática no la dejen de lado, o que tiene una hiperleucocitosis, y a lo mejor lo que tiene es datos de leucostasis. No nos va, tiene trombosis, no, de una vez pide la biología molecular. No, empecemos con una simple biometría hemática, viendo cómo están todos los parámetros, tiene anemia, no tiene anemia, tiene esto, no tiene esto, todos los parámetros sirven. Y después, ahora sí, bueno, pues tiene grapanocitosis, no tiene, no, porque está todo bien, no, que tiene una anemia, no, nada significativa. Y después entonces vayámonos con las pruebas de escrutinio de población. Oye, le pedí, fíjate que le pedí tiempos de población y me salieron normales, o fíjate que sí me salió TTPA. Sujeto con trombosis y TTPA prolongado, dos posibilidades. Una es que tenga deficiencia de factor 12, que tenga prolongado o tiempo de población prolongado y TTPA prolongado, pero tenga factor 12. Y si tiene TTPA prolongado, la otra posibilidad es que sea un anticoagulante. Entonces, tampoco el tener TTPA prolongado en un paciente con trombosis es sinónimo de anticoagulante lípico. Primero tienen que descartar, no deficiencia de factores, no, entonces es un anticoagulante lípico. Puede ser, por supuesto. Entonces, son las dos posibilidades que yo tendría ante un TTPA prolongado en un paciente con trombosis. Pero si yo voy de la mano, oye, fíjate que es un sujeto joven, mujer, trombosis cerebral, como una de las posibilidades más comunes, TTPA prolongado, o una de las posibilidades anticoagulante lípico, sí, por supuesto, pero no olvidemos que tenemos que descartar que sea una deficiencia de factor 12. Y pues valorar todos los tiempos de coagulación, no solamente el TTPA, cómo está el TP, cómo está el TT, cómo está el fibrinógeno, porque recordemos que la elevación del fibrinógeno, que puede estar una proteína de fase aguda, puede estar más de 600, pues también la hiperviscosidad produce trombosis, ¿no? O si el paciente tiene una descompensación, un síndrome metabólico que tenga eh, pues también este síndrome que produce hiperviscosidad también puede producir trombosis, entre otros factores. Entonces, estamos obligados a hacer una valoración integral del paciente. Aunque yo ya tenga el ojo, sí me parece un SAT, parece un SAT, parece un SAT. Bueno, no por eso tengo que llegar a otras posibilidades que pueda estar, o tener, a lo mejor ese paciente tiene comorbilidades que puede hacer más grave este síndrome. ¿De acuerdo? Pues ya con base a eso, yo le pediría dímeros D, ¿no? Y otras pruebas, si tiene trombosis cerebrales, trombosis pulmonares, esto, el otro, pues un ecodoppler, qué sé yo, ya ahí va a depender de la clínica hacia qué ruta crítica voy a seguir para el manejo de estos pacientes. Un momento, si yo tengo una sospecha clínica pretest como los criterios clínicos de Wells, pues dices, pues yo que le voy a hacer a lo mejor una angiotac, pero lo que a lo mejor tardo 6, 12 horas, le empiezo anticoagulación, ¿no? Porque cuando me pregunten, oye, ¿por qué le diste? Ah, bueno, mira, tiene tal, 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 y de acuerdo a los criterios de Well, probabilidad de trombosis alta, le dicen los dímeros D y resulta que están bien altos. Ah, bueno, clínica más dímero D, bueno, pues ok, tratamiento. Si son negativos, pues yo, como lo comentamos, dímeros D, yo lo pondría en duda y le haría otras pruebas para saber qué es por qué sí o por qué no hacerlo. Entonces, por eso siempre laboratorio es importantísimo, pero la clínica también para poder hacer el mejor tratamiento para estos pacientes. ¿De acuerdo? Perdón.
estudios de gabinete pertinentes, ¿no? Y de acuerdo a las posibilidades que yo pueda tener. Puede ser que el paciente esté hospitalizado, puede que el paciente sea ambulatorio. Le mando un ecodoppler si tengo la sospecha de una trombosis en la pierna o una angiotaxia pulmonar o una resonancia, una tomografía si pienso sospecho una trombosis cerebral. Y bueno, pues ya le estaría ubicándome, pues hacerle una serie de pruebas, ya le hice las pruebas básicas, pues hay que tratar de ubicar cuáles son las pruebas para el diagnóstico. Tengo la sospecha, pues descarto que no sea un síndrome de anticuerpos antifosfolípido, que es negativo, bueno, pues habría que ver, no en la fase aguda, pues si le solicito pruebas biológicas para determinar el diagnóstico del primeros D para determinar el estado de hipercoagulabilidad. En antaño se usaba mucho fragmento 1+2 de la protromina, el complejo TAT, que son marcadores que se vienen utilizando de hipercoagulabilidad. Y en su caso, pues pruebas específicas para trombofilia, ¿no? Según sea el caso, ya va a haber un tema especial para esto. Y bueno, pues con base a eso, ya determinar qué terapia voy a usar, ¿no? El debate es heparina, anticoagulantes orales, heparina, aspirina, esteroides, inmunosupresores, es eso. Pero bueno, el término de tratamiento con anticoagulantes es un tema que lo vamos a dejar para después, porque todavía necesitamos hacer mucho abordaje en relación a estos temas de trombosis.